Manuel, cuéntame, ¿cómo se da el urbanismo acá en Lima? Bueno, Lima es una ciudad, es un paradigma en sí mismo. Lima es un modelo de ciudad diferente a lo que los libros del urbanismo dicen cómo debería ser una ciudad, porque la Lima que vivimos hoy, que recién tiene 40 años, 50 años, que es la que empieza en los años 60 con la migración masiva que viene a la ciudad, empieza a constituir un modelo de ciudad en la cual se va armando a partir de millones de decisiones de pequeña escala y de corto plazo. Y se han ido sumando y sumando y sumando de tal manera que ha constituido este espacio gigantesco donde 9 millones de personas vivimos en una ciudad que no ha seguido un plan, que no ha seguido una estrategia. Entonces, sin embargo, este modelo limeño, que ha sido a partir del recurseo, a partir del ingenio, ha logrado, como no hubiera podido si hubiéramos seguido los libros, alojar a esta cantidad de personas, y lo que hace 30 años eran arenales, ahora son ciudades en sí mismas, donde hay niveles de desarrollo y de crecimiento, de consumo importantes, ¿no? Lo que toca ahora, como esta ciudad joven, es casi como, Lima es como un adolescente que le ha crecido más la nariz primero y los ojos le han quedado chiquitos. Lo que hay que hacer es, por un lado, tener paciencia, que en este crecimiento vaya agarrando una armonía, e ir corrigiendo o ir casi retroactivamente urbanizándola, ¿no? No hay que olvidar que Lima es una ciudad que primero se puso la casa y de ahí llegó la pista, la luz, el agua, el desagüe. Lo normal es al revés. Entonces, por eso es que Lima es una ciudad tan especial y urbanísticamente tan interesante, pero también tan difícil de domar, ¿no? Me contabas que ahorita estaríamos hablando de la tercera Lima. Sí, es una tesis que a nosotros nos sirve mucho como para entenderla, y es que a pesar de que se llama igual, este espacio se sigue llamando Lima, la ciudad que vivimos hoy es la tercera Lima, es la nieta de la primera Lima que fundó Pizarro en 1535 y que se circunscribía a lo que es hoy día el centro histórico, que estaba basada en las leyes de India, que tenía una lógica de conquistar el territorio, pero que no tiene nada que ver con la ciudad que vivimos hoy día, que tiene 3 valles y que es gigantesca y que es una metrópoli que empieza a tener una serie de otros centros, ¿no? Y en el medio hay una segunda ciudad que es la única que fue planificada, que es la ciudad que es basada en modelos de ciudad jardín, con grandes avenidas, con la avenida Arequipa, como la avenida Brasil. Que esa ciudad que fue ese sueño moderno que algún día podría haberse hecho, fracasó con la migración masiva de los años 50, 60, 70, ¿no? que hicieron que cualquier posibilidad de planificación quedara obsoleta, ¿no? No había cómo sencillamente construir tan rápido para poder alojar ordenadamente a esta cantidad de gente que crecía, ¿no? Ese proceso de urbanización que se ha dado en todo el mundo, que en América Latina fue muy fuerte, en Lima fue particularmente intenso, un poco por el clima, por la geografía que tenemos, y también porque coincidió con una crisis del Estado tremenda que hizo que este desborde se diera como en ningún otro lado, ¿no? Y actualmente, ¿cómo el Estado acá en Lima está llevando el urbanismo? Me cuenta que solamente 6 distritos tienen reglamento, pero que no son estandarizados. Claro, hay una esquizofrenia porque, por un lado, a pesar de que es una sola ciudad, hay dos provincias y hay 47 distritos, y además cada señora de cada esquina, de cada cuadra, si considera que hay que hacer algo porque los carros pasan muy rápido, pone un rompemuelle o no deja que te cuadres enfrente. Entonces hay una atomización brutal de las decisiones. Normal también, porque por lo que acabo de explicar hace un momento, que es una ciudad joven, pero sí hay lugares donde el Estado está casi ausente y hay 5 o 6 distritos donde el Estado está omnipresente, con unos niveles de control increíbles, donde se fijan hasta en el color de la mesa de noche que va a tener un departamento, y donde cuando uno tiene que hacer un proyecto en Miraflores o en San Isidro tiene que usar una norma específica, o en La Molina o en Surco, para ellos, ¿no? Entonces se da ese desbalance, una parte extremadamente controlada y otra parte completamente libre a que el que haga algo lo haga como le parece, y obviamente todo esto con niveles de corrupción altos, ¿no? Entonces, sin embargo, el Estado en los últimos 10 años, en las últimas 2 administraciones que hemos tenido de alcaldía, creo que han hecho más bien que mal,
y han empezado a urbanizar esta ciudad, y hay cosas muy interesantes y pendientes como el tema del transporte, que todos sabemos, pero también y muy especialmente lo que empieza a pasar ahora del trabajo en los parques zonales, ¿no? O invertir en los lugares de ocio. Es una ciudad es muy importante que tenga uno que hacer cuando no está trabajando, y eso casi puede medir el nivel de calidad de una ciudad. Cada vez más en la sociedad global en la que vivimos hay más tiempo de ocio, y las ciudades tienen que adaptarse a eso. No solamente importa lo construido, lo lleno, sino sobre todo empieza a importar lo vacío, lo que pasa entre los edificios. Y esto es importante porque si no la gente se recluye en sus casas. Claro, porque la idea misma de la ciudad, que es esta convivencia de personas con una densidad que permite que haya masa crítica, o sea, si es que hay 4 personas nunca va a haber un teatro, pero si ya hay 100.000 personas ya puede haber un teatro, y de buen nivel, ¿no? Entonces la experiencia de la calidad que uno tiene de vivir en una ciudad tiene que ver con la densidad, con cuántos hemos logrado reunir y de qué forma es que convivimos entre nosotros, ¿no? O sea, quizás el ejemplo máximo de urbanidad es que uno experimenta cuando sale de la estación de Shibuya en Tokio y uno se cruza con miles de personas al mismo momento y nadie siquiera se toca, ¿no? Ya es un nivel de sofisticación de la vida urbana, ¿no? O cuando uno, no sé, viaja a Europa y paseas por el Jardín de Luxemburgo en París, y donde las sillas están ahí sueltas y uno sencillamente usa ese parque bajo unos árboles muy grandes, de la forma que quiere, y si quiere está solo, si está acompañado, pero está la posibilidad, ¿no? Entonces la ciudad está ahí para darte opciones de vivir, ¿no? De pasear con tus hijos sin tener que pagar, además, ¿no? Porque es un poco lo que se genera cuando no se dirige la ciudad hacia ese lado, a un nivel de urbanidad importante. Entonces hay que pagar por todo lo que quieras, ¿no? Que ese es un modelo de ciudad más a lo americana, digamos, en donde si tú quieres ir a estar con tus hijos, pues paga para ir a un parque de diversiones y paga por cada cosa a la que te subas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Lima ha producido uno de los espacios más interesantes que hay en América Latina como espacio público, es el Malecón de Miraflores, en donde uno tiene 7 kilómetros, en donde uno puede convivir con todo tipo de personas y hacer diferentes actividades, desde volar en parapente o sencillamente estar parado mirando el mar, y no tienes que haber gastado un sol, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que ir, que hayan ese tipo de espacios, y creo que eso cada vez está más presente en los gobiernos de turno y invierten en ello, ¿no? Los arquitectos, yo sé que es un problema no solo arquitectos, sino de todo un sistema. ¿Pero qué grano de arena pueden poner para mejorar la ciudad de Lima? Bueno, eso es fundamental. A todos los arquitectos nos han enseñado en la universidad a trabajar con el espacio público, nos han enseñado a hacer edificios que se integren bien a la ciudad. Quizás lo que no nos han enseñado es a poder explicárselo eso a los clientes o explicárselo eso a los gobiernos, y entonces cuando uno hace un proyecto, uno no solo tiene que resolverle el problema al cliente, o sea, si te han pedido un edificio, que resuelva el problema del edificio, que funcione bien, que tenga los metros cuadrados que hacen rentable la operación, pero sobre todo lo que no te piden es cómo es que ese edificio va a interactuar con la ciudad, cómo va a generar espacio, cómo va a hacer que los niños que viven en ese edificio tengan un lugar en donde estar, o cuando es en general cualquier edificio que uno introduce en la ciudad, que converse con los vecinos, ¿no? Cómo hacer para que esa medianera que sabes que va a quedar ahí de 8 pisos por N años, que esté trabajada de alguna manera, o por no tener esa medianera. Entonces es fundamental que los arquitectos incorporen en sus proyectos un grado de urbanidad, ¿no? O sea, así sea una banca para que la señora que camina por la calle mayor y que tiene el bastón pueda descansar en un momento en una banca bajo una sombra. Está claro que en todo el mundo la arquitectura ha incorporado el hacer una mejor ciudad como gran tema, inclusive desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental y todo este lado de arquitectura verde. Es sabido que lo más sostenible para el planeta es este proceso de urbanización en el que estamos. Es mucho más ecológico una ciudad que un desarrollo horizontal en un territorio grande, ¿no? Así que sí es fundamental que uno de los arquitectos tenga más presente eso, y que sean mucho más activos y mucho más directos en planteárselo a la sociedad, ¿no? Y dentro de esto me contabas que muchas veces las normas del municipio hacen que los edificios no sean urbanísticos.
Claro, siempre decimos que nosotros estamos haciendo ahora un proyecto, terminando un proyecto en Colombia y hemos hecho otros proyectos en otras partes del mundo. Y en otras partes del mundo uno sigue las normas y el edificio hacia adentro no sabes cómo puede estar bueno o puede estar malo, pero lo que se va garantizando en la norma es que para afuera, para la ciudad, el edificio sea correcto, ¿no? En Perú, nosotros alguna vez hemos hecho un proyecto donde mostramos si seguíamos tal cual la norma que se permitía, sobre todo eso pasa en temas de proyectos de vivienda, tipo Mi Vivienda, techo propio, que si tú sigues la norma te queda un mamarracho, te queda un espacio que tú dices como yo no quisiera vivir ahí. Y por lo tanto el aporte que hace el arquitecto es cumplir con las normas y ver cómo introducirle calidad a esos espacios, ¿no? El caso de Mi Vivienda es muy claro. Hay una obsesión por lo construido y hay un completo desdén por lo que pasa entre los edificios, y ahí está la clave de una buena ciudad, ¿no? Siempre hablamos de la importancia de esos espacios, y es evidente cuando uno ve el Chavo del Ocho, la vecindad del Chavo, que es espacio colectivo donde está el Chavo y don Ramón y doña Florinda y niños de diferente condición social, el hijo del huérfano, el hijo del que tiene el dinero que viene a comprar, todos conviven en este espacio, y está eso al centro de una manzana. En la Lima 2, cuando se hacían estas viviendas como en Quinta, había ese espacio y ahora se ha perdido. Y uno de los sitios donde uno empieza a ver cómo la ciudad misma empieza a pedir ese tipo de espacios se da, por ejemplo, en Villa El Salvador, o en realidad en cualquier parte, pero uno va a Villa El Salvador, que es esta ciudad que se hace como paradigma de la ciudad abierta a partir de una grilla. Está toda llena de rejas. Está toda llena de rejas en donde los de tal calle o tal otra calle han decidido juntarse para cerrar un poco este sistema y generar espacios como lo que sería para una isla el arrecife de coral, ¿no? O sea, porque parece que salir de una casita, abrir la puerta y entrar a una ciudad de 9 millones es demasiado brutal. Entonces necesitan esos espacios intermedios. Entonces, claramente la arquitectura limeña en particular tiene una agenda pendiente y mucho espacio para buscar innovar en nuestros edificios y que empiece a haber un espacio que no es ni público ni privado, que es este espacio colectivo que hace la diferencia en la calidad de vida, ¿no? Dentro de esto me contabas que si bien Lima Centros todavía sigue en construcción, mucho más interesantes, casos mucho más interesantes están dando alrededor de Lima Centro. Claro, hay una, por un tema mediático y de percepción, hay una sensación de que Lima, las partes centrales de Lima, están sufriendo un proceso brutal de transformación y que por otro lado Lima crece increíblemente hacia el sur. Pero lo que está pasando realmente, que es interesante, donde hay un cambio más dramático, es lo que está pasando al norte, por ejemplo, cuando uno va de Los Olivos, de San Martín hacia Caraballo, Comas, Puente Piedra, Zapallar, zonas donde se está creciendo a unos niveles tremendos, donde no solamente ya es vivienda, sino llegan comercios, donde llega actividad de todo tipo, o quizás en estos momentos la zona que más me interesa para verla como urbanista es la zona de Ate, que va entre Vitarte y Huaycán, y concretamente alrededor de Santa Clara se está conformando un nuevo centro. Así como un astrónomo diría, hay determinados elementos que indican que en determinada parte del espacio se va a formar una estrella, pues aquí está pasando eso ahí, y se está formando un nuevo centro muy interesante con mucha inversión de vivienda, pero también de comercio, y ojalá lleguen actividades culturales. Pero, y eso es lógico, ¿no? Porque ahí todavía hay una buena parte de limeños que viven una parte del tiempo aquí, otra parte en Huancayo, ¿no? Y hay un flujo muy fuerte de migración diaria que se da ahí, y hay muchos, cuando empieza el mercado Santa Anita en esa zona, va a transformarse totalmente. Entonces a lo que yo voy es que, retomando, están pasando cosas en Lima muy interesantes, casi solas, sin que se planifiquen. Básicamente un grupo de retailers decide poner un centro comercial en tal sitio, y eso viene acompañado de una serie de otras actividades, y se van formando estos nuevos centros que hace tiempo Lima necesita, ¿no? Porque es una locura que una ciudad tan grande todos tengan que venir a trabajar al centro y volverse a regresar, ¿no? Y ese es el tema. La solución del tráfico en Lima no pasa por que haya menos autos, sino pasa porque hay menos desplazamientos, y para eso hay que subir la densidad y sobre todo crear nuevos centros. Eso está en los planes de Lima de 1967,
y no había pasado. Ahora empieza a pasar por razones lógicas de sentido común o de mercado, si quieres llamarlo de alguna manera. Ya hay tanta gente viviendo aquí, pues tiene sentido poner aquí nuevas actividades, pero eso al mismo tiempo va a repercutir en que se va a generar otras partes de la ciudad y que Lima va a estructurarse mucho mejor. ¿Algo más que desees agregar a esto? Solo que hay que tenerle mucha paciencia a Lima, que es puro potencial, que hay una serie de oportunidades que tiene la ciudad para que tenga un destino mejor, que no es justo comparar a Lima con una ciudad, no sé, tipo París o Barcelona, que tienen siglos de historia. Lima solo tiene 40 años y que por lo tanto no hay un manual de uso. Ciudades consolidadas, ya uno sabe a dónde va para hacer qué cosa. Lima estamos aprendiendo a usarla. El 90% de la población es migrante o hijo de migrantes y el 90% de la superficie de Lima es totalmente nueva. De hecho, vayan a ver los bordes de la ciudad y vean cómo semana a semana van creciendo. Eso es también muy peligroso porque no está creciendo ya como era antes por un tema de necesidad, de supervivencia o si quieres casi hasta como una situación política. Ahora es pura especulación inmobiliaria de traficantes de terrenos que han construido cosas increíbles como esta carretera de 12 kilómetros que han unido por los cerros Villa María del Triunfo con La Molina, ¿no? Cosa que al Estado nunca se le hubiera ocurrido poder hacerla, ¿no? Entonces hay estas situaciones que si se ven como un vaso medio lleno, le dan una oportunidad a Lima que nunca en su historia ha tenido y que ahora los que tenemos la suerte de practicar haciendo algo al respecto, en nuestro caso como arquitectos, es una circunstancia extremadamente alentadora, ¿no? Que ojalá sepamos de esta generación lograr llevarla a un buen camino y que mejore las condiciones para vivir aquí, ¿no? Para terminar, dentro de esta evolución de Lima, ¿ves nuevos talentos arquitectónicos que sepan llevar lo urbanístico con la ciudad? Sí, no en particular, en general pienso que hay unas generaciones que están mejor equipadas para poder entender Lima, porque el problema que tuvo ya hasta mi propia generación fue que no hay ninguna correspondencia entre lo que uno lee en los libros de urbanismo o sobre cómo intervenir en una ciudad con esta ciudad en la que nosotros vivíamos. Y ya empezamos a tener maneras de entenderla, maneras de que la arquitectura incorpore estas fuerzas y haga algo con ellas. Antes era sencillamente como el avestruz, meter la cabeza y pensar que no pasó nada porque no teníamos nada que decir. Ya los arquitectos nuevos que están formando creo que ya no conciben la arquitectura como un objeto aislado para ser admirado y ganar premios, sino entienden que es introducir algo en un sistema y que si no se comprenden las mecánicas con las que funciona ese sistema, ese objeto va a ser rechazado o por lo menos va a fracasar. Tengo mucha esperanza en los chicos que vienen ahora. Claro, el otro problema es que hay tal cantidad de facultades que no hay necesariamente suficientes profesores para poder enseñarles, pero también por un tema de masa crítica. Si antes habían 100 y de ahí salían 10, ahora que hay 1000 o 100.000, pues 10 buenos tendrán que salir. Gracias.